Y entonces la competición deportiva más importante del mundo comenzó. Tenemos mundial, y si bien ya han habido unos primeros partidos, es este entre Brasil y Marruecos el que se podría llamar el primer partido interesante de esta fecha 1. Porque Brasil, aunque sea por nombre, siempre puede resultar interesante, más ahora de la mano de Ancelotti, y porque su rival era el finalista de la última Copa de África. Así que veamos qué sensaciones dejaron la actuación de este Brasil del juego bonito, pero sin juego y sin bonito, contra Marruecos. Para empezar, cabe resaltar que ambas selecciones empezaron con un aparente 4-2-3-1, cosa que iría cambiando con el progreso de ambos tiempos y los cambios que se hicieron. Y es que nada más empezar el partido, Marruecos fue el primero en adelantar sus líneas y tomar la posesión del balón. Desde un inicio los laterales se adelantaron de su posición, y de esa misma forma los volantes pasaron a ser extremos en posiciones más ofensivas. De esa forma lo que intentaban era intercambiar posiciones entre los atacantes del frente, mientras los laterales avanzaban para darle más profundidad al ataque. Ya sea para lanzar un centro, o para dar un pase hacia atrás que luego pueda ir al medio para ser una ocasión de gol. De hecho, una de las primeras jugadas de Marruecos vino por la izquierda, donde el lateral se sumó al extremo y luego de llegar a línea de fondo, mandó un pase hacia atrás que terminó en un remate en el borde del área y rebotó en un defensa brasileño. Por otro lado, mientras Marruecos iba hacia el frente, Brasil empezó el partido haciendo lo contrario. Cambió la formación a un 4-4-2, replegándose en bloque y dejándole el balón al inicio al rival. Sin embargo, ese bloque tuvo un fallo bastante notorio en los primeros minutos, porque mientras Marruecos se dedicaba a pasar el balón hacia adelante intentando filtrar para lanzar el centro o encontrar un remate desde fuera del área, las marcas de Brasil en defensa no iban al hombre sino al área. Básicamente, lo que hizo Brasil fue mantener las dos líneas de 4. Pero en lugar de ejercer una presión para intentar provocar un error de Marruecos, el bloque se mantuvo más en espera y solo se abrían hacia los lados para marcar la subida del extremo o del lateral de Marruecos. Entonces, al hacer eso, y no adelantar las líneas, Brasil estaba regalando un espacio entre los mediocampistas de Marruecos y el borde del área. Porque como digo, las marcas no fueron al jugador, sino en bloque y en zona. Como resultado de ello, Marruecos solo tenía que adelantar el balón por una banda, luego hacer un cambio de banda o un retroceso para que el media punta, o uno de los mediocampistas, aprovechara ese espacio libre y pudiera tener espacio de remate. Además, al mantenerse en ese bloque, las opciones de pase para Brasil se veían limitadas al momento de salir. Por ello, durante el inicio del partido, los vimos principalmente despejando el balón, que luego lo controlaba un marroquí y seguían en lo mismo ya que ellos sí estaban ejerciendo algo de presión para recuperar la posesión. Sin embargo, aquí también hubo algo de suerte, porque durante esos primeros minutos Marruecos no pudo rematar directamente al arco o adelantarse en el marcador. Ya sea porque los remates fueron bloqueados, salieron desviados, o porque cuando, por ejemplo, Brahim Díaz tenía control en el borde del área, no sabía resolver la jugada y se complicaba de más, entorpeciendo la construcción del juego en más de una ocasión. Luego de ello, aproximadamente a los 10 minutos, Brasil ya pudo finalmente mantener la posesión del balón y adelantar las líneas, ya no replegándose, sino intentando abrir el campo por las bandas para desbordar con Vinicius o Rafinha. Pero se quedó en eso, un intento. Porque mientras Brasil se había replegado en bloque cuando le tocó defender, Marruecos también hizo lo mismo pero con una diferencia. Ya que al momento de pasar la línea del medio campo, era entonces cuando el equipo marroquí intentaba presionar de forma más activa para provocar el error. Entonces, si a esa presión más proactiva se le suma que Brasil no podía encontrar profundidad por las bandas, o perdían el balón, que los laterales no se podían proyectar al frente, y que Vinicius tenía que retroceder para intentar armar una jugada, sabes que algo no está marchando bien en el partido. Y de hecho es por esa falta de claridad al saber a dónde mover el balón que llega el gol de Marruecos. Brasil intenta jugar por la derecha, pero la presión de los jugadores marroquíes se adelanta en líneas, y recuperan el balón. Desde ahí, el lateral izquierdo le da un pase a Brahim Díaz, que no estaba teniendo un buen partido, pero que se saca un excelente pase filtrado para el delantero. Como Brasil había adelantado las líneas al momento de tener la posesión, entonces al momento de perder el balón, eso también hizo que los mediocampistas no estuvieran atentos cuando Brahim Díaz se movió de su posición de extremo hacia el medio y recibiera solo el balón. Es una distracción causada por la necesidad de presionar en ese momento.
Ya cuando intentan presionarlo para recuperar, Brahim Díaz suelta un pase entre los centrales para que el delantero solo tenga que definir, que lo hace de una excelente forma con un globito sin necesidad de controlar el balón antes. 1-0 para Marruecos. Y entonces, cuando uno pensaba que el partido se podía complicar más, llega otro factor del fútbol. Colectivamente, Marruecos era superior. Se entendían mejor, presionaban en grupo y movían el balón hacia los espacios para ir al frente. Brasil, por su parte, no las tenía tan claras al momento de pasarse el balón entre ellos. Pero a veces, lo que no puedes hacer con unos pases, lo hace otro con una jugada. El balón se filtra por la banda derecha de Marruecos, y Vinicius llega antes de que salga del campo. Luego, hace una jugada clásica de él, recorta hacia adentro y remata al arco para empatar el partido. Y ese era el resumen del primer tiempo. Un Marruecos que estaba mejor parado y que se entendía mejor, y una Brasil que dependía de lo que podían hacer individualmente. Cuando llega el segundo tiempo, las cosas se calmaron bastante. Los ataques de ambos lados se redujeron. Brasil adelantó las líneas otra vez, pero esta vez Marruecos se replegó más, y aquí hubo algo más que había que recordar. Porque los jugadores no vienen de estar de vacaciones, sino de haber completado la temporada. Se nota que algunos todavía sentían el cansancio de todos los partidos que han jugado antes, y otros en la Liga de Sudamérica que literalmente están apenas a mitad de temporada. Aún así, cuando llegaron los cambios, Brasil no mejoró. Sino que Marruecos simplemente parecía como si hubiera dicho, bueno, con el empate me conformo, pero si por ahí me sale una chance para ganarlo, a ver qué pasa. Durante el tramo final del segundo tiempo, Brasil sigue teniendo la pelota, pero no puede profundizar porque no tiene la claridad para poder armar una jugada en equipo. Y cuando lo hace, en el área no hay nadie para buscar un remate. Eventualmente Brasil logra llegar a línea de fondo y lanzar un par de centros, pero para ese punto los únicos delanteros son Vinicius y Rafinha. Mateus Cunha ingresó pero, más que ir como delantero, se movía por las bandas y entonces Rafinha quedaba como 9 aunque también tenía que ir por la banda. Llegó un punto donde solo Rafinha y Vinicius estaban al frente intentando presionar, y el resto del equipo permanecía atrás. Era un bloque partido. Ya sin más emociones, el partido terminó en empate. Marruecos dejó una buena sensación de equipo durante el primer tiempo, pero claramente pudieron haber hecho más en el segundo. Se notaba el cansancio y también una actitud más pasiva porque las marcas ya no tenían la misma presión. Por su parte, Brasil deja serias dudas. Si bien el talento individual de sus jugadores puede resolver alguna jugada y con eso ganar una ventaja, ya sea llevándose a alguien o filtrando algún balón, es claro que colectivamente el equipo no está sólido. Y si vuelven a empezar un partido de la misma forma que hicieron con Marruecos en este debut en el Mundial, entonces contra un equipo que sí sepa concretar esas ocasiones, tendrán serios problemas.